Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Estamos súper emocionados de compartir con ustedes un tema que sabemos que les va a encantar y que ha generado muchísima expectativa. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, pero no de la manera que quizás estén pensando. Olvídense de los rumores y las especulaciones sin fundamento. Nos centraremos en analizar con la mayor objetividad y respeto posible, como ambos han logrado, de una vez por todas, dejar atrás el drama que en su momento los separó. Vamos a explorar sus caminos individuales, sus logros profesionales y, sobre todo, la madurez que han demostrado al dejar atrás ese capítulo de sus vidas. Así que prepárense porque esto va a estar buenísimo. Y antes de que empecemos, si aún no se han suscrito al canal, los invitamos a que lo hagan ahora mismo. No se arrepentirán. Siempre tenemos contenido fresco, interesante y lleno de información sobre sus celebridades favoritas. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Demet y Can. Todos recordamos la explosiva química que Demet Özdemir y Can Yaman irradiaban en la pantalla durante el rodaje de Erkenzikuş, o Pájaro Madrugador. La serie fue un fenómeno mundial, catapultándolos a la fama internacional y convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su conexión era palpable, la magia entre ellos traspasaba la pantalla, y eso, inevitablemente, alimentó los rumores sobre un posible romance en la vida real. Y claro, en su momento hubo indicios, miradas cómplices, gestos cariñosos que parecían confirmar lo que todos sospechaban. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad, o al menos la verdad completa, siempre es mucho más compleja de lo que parece. Erkenzikuş no fue solo una serie de televisión, fue un evento cultural. La trama, que seguía la historia de amor entre Sanem Aydın, una joven soñadora interpretada por Demet Özdemir, y Can Divit, un fotógrafo aventurero encarnado por Can Yaman, cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie combinaba elementos de comedia romántica con toques de drama y aventura, creando una fórmula irresistible para el público. Pero más allá de la trama, la clave del éxito de Erkenzikuş residía en la química innegable entre Demet y Can. Su interacción en pantalla era natural, espontánea y llena de energía, lo que hacía que los espectadores se sintieran completamente involucrados en su historia de amor. La popularidad de Erkenzikuş trascendió las fronteras de Turquía. La serie fue doblada a múltiples idiomas y emitida en decenas de países, convirtiéndose en un fenómeno global. Demet y Can se convirtieron en estrellas internacionales, aclamados por su talento y carisma. Su presencia en redes sociales se disparó, y sus perfiles se llenaron de seguidores de todo el mundo que les enviaban mensajes de apoyo y admiración. La pareja se convirtió en un símbolo de la televisión turca, y su éxito allanó el camino para que otras producciones turcas alcanzaran audiencias internacionales. Sin embargo, la fama y el éxito también tienen su lado oscuro. La presión mediática sobre Demet y Can se intensificó a medida que Erkenzikuş ganaba popularidad. Los paparazzi lo seguían a todas partes, y cada uno de sus movimientos era analizado y comentado en los medios de comunicación. Los rumores sobre un posible romance entre ellos se hicieron cada vez más insistentes, y la pareja se vio obligada a lidiar con una avalancha de preguntas y especulaciones. Después del arrollador éxito de Erkenzikuş, la presión mediática sobre Demet y Can se intensificó. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada declaración interpretada con lupa. La expectativa del público era inmensa y la demanda por una confirmación de su romance era constante. Sin embargo, esa misma presión, combinada con otros factores que quizás nunca lleguemos a conocer completamente, terminó generando fricciones y distanciándolos. Hubo declaraciones cruzadas indirectas en redes sociales y finalmente una confirmación tácita de que, efectivamente, había habido algo más que una simple amistad y compañerismo, pero que ese algo había llegado a su fin de forma abrupta y, aparentemente, poco amigable. Las razones detrás de la ruptura entre Demet y Can son complejas y multifacéticas. La presión mediática sin duda jugó un papel importante. La pareja se vio sometida a un escrutinio constante, y cada uno de sus movimientos era interpretado y analizado por los medios de comunicación y el público. Esta presión constante pudo haber generado tensiones y fricciones en su relación. Otro factor que pudo haber contribuido a la ruptura es la diferencia de personalidades entre Demet y Can. Demet es conocida por su carácter alegre, extrovertido y cercano a sus fans.
Kaan, por su parte, es más reservado y discreto. Estás diferente. Y a ese de personalidad pudieron haber generado choques y desacuerdos en su relación. Además, también se rumoreó que los celos profesionales pudieron haber jugado un papel en la ruptura. Ambos son actores talentosos y ambiciosos, y es posible que hayan existido tensiones en cuanto a quién recibía más atención o quién tenía más oportunidades profesionales. Lo que siguió fue una ola de especulaciones, rumores y acusaciones. Se culpó a la fama, a la presión mediática, a los celos profesionales y hasta a la diferencia de personalidades. Lo cierto es que independientemente de las razones específicas, Demet y Kaan tomaron caminos separados y durante un tiempo, la relación entre ellos pareció ser como mínimo tensa. Evitaron coincidir en eventos públicos, dejaron de seguirse en redes sociales y no hicieron ninguna declaración que pudiera aclarar la situación. El drama, como suele suceder en estos casos, se alimentó del silencio y la incertidumbre. Pero aquí es donde la historia da un giro interesante. Porque con el tiempo, tanto Demet como Kaan demostraron una madurez admirable al dejar atrás ese capítulo de sus vidas y enfocarse en sus carreras profesionales. Ambos continuaron cosechando éxitos, demostrando su talento y versatilidad en diferentes proyectos. Demet, por su parte, ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. La hemos visto brillar en series como Doğduğum Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, donde demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente demandantes. Y más recientemente la vimos protagonizar la exitosa serie Adnfara, una adaptación de la serie argentina La chica que limpia, donde nuevamente demostró su talento y versatilidad. Además de su exitosa carrera en televisión, Demet también ha incursionado en el cine, protagonizando películas que han sido un éxito de taquilla. Pero más allá de sus logros profesionales, Demet ha demostrado ser una persona auténtica, cercana a sus fans y comprometida con causas sociales. Su presencia en redes sociales es constante, interactuando con sus seguidores y compartiendo aspectos de su vida personal y profesional. Y algo muy importante, siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental, evitando caer en provocaciones y rumores. Demet ha sabido navegar las aguas turbulentas de la fama con gracia y dignidad, convirtiéndose en un modelo a seguir para muchos jóvenes actores y actrices. Su dedicación a su trabajo, su compromiso con sus fans y su integridad personal la han convertido en una de las figuras más respetadas del mundo del entretenimiento turco. Kaan, por su parte, también ha continuado cosechando éxitos a nivel internacional. Después de Erkenci lo vimos protagonizar la serie By Jane Mr. Round, que aunque no tuvo el mismo impacto que su proyecto anterior, le permitió seguir mostrando su talento y carisma. Pero el verdadero salto a la fama internacional lo dio con su participación en la serie italiana Viola come il mare, Violeta como el mar, donde interpretó a un carismático policía. La serie fue un éxito rotundo en Italia y le abrió las puertas a nuevos proyectos internacionales. Además, Kaan también ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en imagen de importantes marcas. Y al igual que Demet, Kaan ha demostrado ser una persona comprometida con causas sociales, participando en diversas iniciativas benéficas. Su presencia en redes sociales es muy activa, compartiendo aspectos de su vida personal y profesional y conectando con sus fans de todo el mundo. Kaan ha sabido capitalizar el éxito de Erkenci para construir una carrera sólida y diversificada. Su talento actoral, su carisma natural y su dedicación al trabajo lo han convertido en una de las figuras más prometedoras del mundo del entretenimiento internacional. Su incursión en el mercado italiano ha sido especialmente exitosa, abriéndole las puertas a nuevas oportunidades y consolidando su posición como una estrella global. Pero volviendo al tema central de este vídeo, lo más importante es destacar cómo tanto Demet como Kaan han logrado superar el drama que los separó y seguir adelante con sus vidas. Ambos han demostrado que son profesionales maduros y talentosos, capaces de dejar atrás las diferencias y enfocarse en sus objetivos. Ya no vemos declaraciones polémicas, indirectas ni enfrentamientos públicos. Por el contrario, ambos han optado por el silencio y la discreción, demostrando que han aprendido de sus errores y que están enfocados en construir un futuro mejor. Esta madurez y profesionalismo son un testimonio de su crecimiento personal y su compromiso con sus carreras. Han sabido priorizar sus objetivos profesionales por encima de las rencillas personales, demostrando una inteligencia emocional y una capacidad de gestión que son dignas de admiración. Y aunque quizás nunca volvamos a verlos juntos en la pantalla, lo cierto es que ambos han dejado una huella. La imborrable en la historia de la televisión turca.
Su química en Erkenciskus sigue siendo recordada con cariño por los fans de todo el mundo y su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca es innegable. Lo importante es que ambos han logrado superar el pasado y seguir adelante con sus vidas, demostrando que el tiempo cura las heridas y que la madurez es la mejor arma para superar los obstáculos. Su historia es un ejemplo de cómo dos personas pueden superar una relación fallida y seguir adelante con sus vidas, manteniendo el respeto mutuo y enfocándose en sus objetivos personales y profesionales. Demet y Can, cada uno a su manera, han demostrado que el éxito no solo se mide por los logros profesionales, sino también por la capacidad de superar los desafíos personales y seguir adelante con una actitud positiva. Han aprendido a separar lo personal de lo profesional y a enfocarse en lo que realmente importa, su carrera y su felicidad. Y eso, sin duda, es algo que debemos admirar y celebrar. Han cerrado un capítulo doloroso de sus vidas y han abierto nuevos caminos llenos de oportunidades y éxitos. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Que ambos sigan triunfando, que sigan inspirando a sus fans y que sigan demostrando que son dos de los talentos más brillantes de la televisión turca. Su resiliencia, su talento y su capacidad de superación son un ejemplo para todos nosotros. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre cómo Demet Özdemir y Can Yaman han logrado dejar atrás el drama que los separó y seguir adelante con sus vidas. Hemos visto cómo ambos han madurado, han aprendido de sus errores y han demostrado que son profesionales talentosos y capaces de superar cualquier obstáculo. Hemos destacado su éxito profesional, su compromiso con causas sociales y su discreción en cuanto a su vida personal. Y sobre todo, hemos resaltado su capacidad para dejar atrás el pasado y enfocarse en construir un futuro mejor. Su historia es un ejemplo de cómo el tiempo, la madurez y la determinación pueden ayudar a superar los desafíos y construir una vida llena de éxitos y felicidad. Queremos agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Esperamos que les haya resultado interesante e informativo. Nos encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan sobre la evolución de Demet y Can? ¿Creen que han logrado superar el drama que los separó? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Can. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos contenido fresco, interesante y lleno de información sobre sus celebridades favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.